Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, todo este mes que hemos estado viendo, ¿acerca de quién? Acerca del Espíritu Santo. Ha sido un mes del Espíritu Santo. Mi esposa estuvo hablando la última vez acerca de la llenura del Espíritu Santo y lo que significa vivir una vida llena de Él. La semana pasada tuvimos nuestra enseñanza del Día del Padre, pero como les dije, no desconecten la enseñanza del Día del Padre con lo que hemos estado hablando del Espíritu Santo, porque para la paternidad necesitamos ayuda. Amén. Y los papás pueden decir amén. Okay. Para la paternidad necesitamos ayuda y el Espíritu Santo dice: yo soy tu ayudador, yo soy tu consolador. Y necesitamos de Él para tener una paternidad llena del Espíritu, para tener un matrimonio lleno del Espíritu. En tus fuerzas te cansas, pero con la gracia de Dios puedes vivir realmente el cielo en la tierra. Amén. Y el día de hoy tenemos una enseñanza que quizás la hayas leído en algún momento, quizás en algún momento haya llegado a tu vida, pero es pertinente que la tomemos aquí. Y le hemos titulado Un río sobrenatural. 5 poderosos beneficios de orar en lenguas. Ay, pastor, pero esto debería ser una enseñanza de los miércoles que tenemos estudio bíblico. No. Si está en la Biblia es para ti. Amén. Si está en la Biblia es para ti. Y entender estos beneficios hizo que nuestra vida cambie. Muchos de aquí oran en el Espíritu, pero si tú entiendes lo que sucede cuando tú oras en el Espíritu, yo te aseguro que tu vida de oración va a entrar en un nuevo nivel. Amén. Un río sobrenatural. Vamos a Hechos, el capítulo 1, versículo 8. Y dice, y está hablando el Señor Jesús, dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán, ¿qué dice? Lenguas. ¿Dice recibirán lenguas? ¿Dice recibirán calorcito? Sí, una cosa así medio rara, medio eléctrica. No, ¿qué recibirás? Digan conmigo: poder. Una vez más, poder. El Señor Jesús dijo que recibiríamos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo y serán mis testigos tanto en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El bautismo con el Espíritu Santo no son lenguas, el bautismo con el Espíritu Santo es poder. Es poder de Dios, ¿para qué? En palabras del Señor Jesús, para ser mis testigos, para representarle con poder y con gloria y de manera sobrenatural delante de las naciones. Y para poder demostrar con poder de que Él está vivo el día de hoy y que Él es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Amén. El bautismo con el Espíritu Santo es poder. Es por eso que mi esposa explicaba la última vez que tuvimos el servicio hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Esta ocurrió el día de Pentecostés, ¿te acuerdas? ¿No? La palabra Pentecostés significa 50 porque era una celebración que se realizaba 50 días después de la Pascua, ¿no? Y era una celebración, digamos que agrícola, donde el pueblo le presentaba al Señor sus primicias, le presentaba los primeros panes que preparaba. Entonces era una celebración en la cual se reconocía al Señor como el dueño de todo, como aquel del cual hemos recibido solamente lo bueno. Y es por eso que le entregaban a Él las primicias ese día, haciendo reconocimiento que somos de Él. Y es por eso que mi esposa explicaba de que para ser lleno del Espíritu y para vivir una vida llena del Espíritu, tú debes ser esa primicia para el Señor. Debes ser aquel que le diga al Señor: no más a mi ritmo, a tu ritmo. No más a mi forma, a tu forma. Mientras más cedido al Señor, más lleno del Espíritu. Amén. Dios no te va a llenar más de lo que tú quieras y más de lo que tú te dejes. No vas a ser lleno del Espíritu porque te imponga manos, sino por cuanto tú te dispones a la presencia de Dios. Y eso ocurrió el día de Pentecostés. Y tú sabes que Dios no hace nada sin intención. Entonces, cuando Dios les dijo a ellos que celebraban la fiesta de esta manera, era justamente como una sombra, un símbolo de esta entrega. Pero en el exilio, en Babilonia, ocurrió algo interesante también. Y es que las
digamos, el rito cambió en el exilio. Y ellos empezaron a celebrar no solamente esta fiesta para entregarle lo primero al Señor, sino que empezaron a celebrar algo más desde el exilio. Y era que Pentecostés era el día donde recordaban cuando la ley le fue entregada al pueblo de Israel. ¿Y dónde le fue entregada la ley? En el monte Sinaí, ¿te acuerdas? ¿No? Entonces, ellos recordaban el día que se encontraron con Dios en el Sinaí, en medio de gloria, en medio de poder, de derramamiento de su presencia, con fuego, con una voz que sonaba como trueno. Se encontraron con la gloria de Dios y con su santidad, y Dios mostró su voluntad. Eso fue lo que celebraban ese día. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Porque Dios no da puntada sin hilo. Así que ¿qué es lo que ocurrió ese día de Pentecostés? Que celebraron cuando salieron de la esclavitud y entraron en un encuentro con la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió en Pentecostés? Una vez más, el pueblo de Dios se encontró con la gloria de Dios, con el poder de Dios, con la santidad de Dios. Y esta fue derramada a la luz de todas las naciones, como si fuera un gran letrero electrónico diciendo: yo estoy haciendo algo en esta casa. Y de pronto, delante de todas las naciones, gente fue cambiada. Si volvemos al Sinaí, ¿quién fue cambiado? Moisés fue cambiado. Dios quería tratar con todo el pueblo, pero el pueblo no quiso. Cuando Dios quería encontrarse con el pueblo en Sinaí, pero cuando llegaron y vieron la gloria de Dios, el pueblo dijo: no, nosotros no. Moisés, sube tú nomás. Y era Moisés el que subía a encontrarse con el Señor, y Dios lo cambió. Porque Dios encontró a un Moisés totalmente distinto al de antes. Cuando tú te acuerdas, Moisés fue entrenado como un hijo de la realeza. Fue entrenado en todas las artes y ciencias de Egipto. Era un hombre preparado, era un hombre seguro y era un hombre que sabía desde siempre que era israelita. ¿Okay? Yo sé que en la película él se enteró después, ¿no? Tienes que leer tu Biblia, ¿ok? Porque él sabía quién era. Él conocía a su madre y él tenía una carga por su nación. Y como siempre ha dicho el pastor Hernán, él tenía el maravilloso plan de salvar a su pueblo de Egipto matando a los egipcios uno por uno. Y no funcionó muy bien y termina él huyendo. Este hombre seguro llamado a la realeza termina huyendo y llega al desierto y pasa 40 años de su vida cuidando ovejas ajenas, cuidando ovejas de su suegro. Y a ese hombre Dios lo llama. Ya no es un príncipe de Egipto, ya no es un hombre seguro en todo lo que había aprendido. Llama a este anciano de 80 años, porque Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó. Y cuando lo llama ya no encuentra a este hombre preparado, encuentra a un hombre diciendo: ¿yo? No, yo no. No, otro, envía otro, ¿por qué yo? Pero mira, hasta soy tartamudo, yo no sé hablar bien, pero ¿y si yo voy y si no me creen? Encuentro un hombre totalmente desarmado. Si esta es tu vida el día de hoy, prepárate, porque es el perfecto ambiente donde Dios puede hacer un milagro en tu vida. ¿Y qué fue lo que cambió a Moisés de ese hombre, de ese anciano tartamudo, a ser el líder que fue de Israel? Su encuentro constante con la gloria y el poder de Dios. Y ahora tenemos a estos discípulos que eran básicamente una iglesia subterránea en ese momento. Ellos estaban con miedo, habían visto a Jesús resucitar, tenían eso en su corazón, pero todavía se juntaban a escondidas. Y ahora están orando ahí. Y de pronto la presencia de Dios cae, el bautismo con el Espíritu Santo cae. Y este Pedro, que antes era un miedoso, y este Pedro que antes negó a Jesús 3 veces, ahora se pone de pie, lleno del Espíritu Santo, y predica: no estamos borrachos, porque todavía es muy temprano. No quiere decir que más tarde te emborraches, por si acaso, está grabado, pero
No estamos borrachos, sino que se ha cumplido la profecía del profeta Joel que dijo que en los últimos días, en los postreros días, Dios derramaría su espíritu sobre todo ser humano, sobre hombres y mujeres por igual. Y los jóvenes profetizarían y los ancianos tendrían visiones y todo el mundo vendría al Señor. Y 3,000 personas se convirtieron ese día. ¿Qué lo cambió? Poder. Poder. Porque recibiréis ¿qué? Poder. Y el bautismo con el Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Es poder. ¿Y las lenguas qué son? Una manifestación de todo el paquete de poder que Dios te ha dado. Y es de eso lo que queremos hablar el día de hoy, de 5 cosas poderosas o 5 poderosos beneficios del orar en lenguas. Así es, y como mi esposo decía, Dios no da regalos que no sirven. Si Dios da un regalo, y esto sí fue la promesa de Jesús a los discípulos que se cumplió en el día de Pentecostés, y a partir de ahí hacia toda la iglesia, hacia todo el cuerpo de Cristo por las generaciones, y este regalo de Dios tiene un poder y un propósito que tiene que ser usado. Y el orar en lenguas es la manifestación de ser lleno del Espíritu, pero es poder soltado. Y a veces subestimamos tanto lo que es orar en lenguas, y es muy triste porque en este tiempo se está viviendo realmente una crisis en lo que es el cuerpo de Cristo, la Iglesia Universal. ¿Por qué? Porque hay tanta razonamiento que está encapsulando al Espíritu Santo y su mover en la iglesia. Y pensamos a veces, no, es que no podemos dar lugar al Espíritu Santo o a las lenguas porque si no, la gente ya no va a venir. Eso hay que tratarlo con los líderes. Los líderes ya tienen el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que ir por los que no lo tienen. Y a veces razonamos las cosas que Dios no nos ha pedido nuestro razonamiento, nos ha pedido fe. Amén. Fe en lo que está en la Escritura. Y imagínense de que, amordazar al Espíritu Santo para poder tener supuestamente orden. Y le llamamos desorden a lo que Él hace, ¿o será que dentro de nuestra mente no nos acomoda? ¿Será que ataca nuestra comodidad? Yo te digo una cosa, hay algo que se incomoda ante el Espíritu Santo, y es la carne, el mundo y el diablo. Pero el Espíritu, dice Jesús, está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso es importante sumergirnos en el Espíritu Santo para que así afecte a la carne, para que así afecte el alma. Pero no va a pasar al revés. A veces queremos que el servicio aliente nuestra carne para que así nuestro espíritu se encienda. No funciona. Dios trabaja de adentro para afuera. Amén. Del espíritu afecta el alma. Así es. Entonces, el a veces hablar de ser lleno del Espíritu, del orar en lenguas, a veces se tiene pensado como que no, es que estos son temas ya más profundos. Hermanos, los apóstoles convertían a la gente y luego les ministraban el bautismo del Espíritu Santo. Cornelio se convirtió y no terminó Pablo de predicar y el Espíritu Santo cayó y todos oraron en lenguas en esa casa. Déjame decirte algo, Dios está apurado en estos tiempos. Amén. Dios no está esperando que te convenza para allá, pues entonces haré algo. Hermanos, tenemos que estar sintonizados con este río. Yo te digo una cosa, somos llamados a ser discípulos. Eso va más allá de hacer que la gente nazca de nuevo. Significa enseñarles todo lo que Él nos ha enseñado. Amén. Y significa que tenemos la obligación de parte de Dios de ministrar bautismo del Espíritu Santo a aquellos que no lo tienen. Hermanos, es que es tan fácil a veces subestimar y pensar en que estas son cosas que a veces se dan o que a veces las hacemos o que cuando Dios quiera se dan y no nos damos cuenta realmente que subestimamos un regalo tan grande y un poder tan grande que Dios le dio a su iglesia para que alcance las naciones. El primer beneficio que vamos a ver el día de hoy es el orar en lenguas es un poderoso medio de edificación. Es un poderoso medio de edificación. Mire, este versículo, 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Y así es, cuando estamos en un culto definitivamente
preferimos fluir en profecía, ¿no? O si fluimos en lenguas con una interpretación. Es parte del fluir de los dones. Eso es un tema, y otro tema es que tú ores en lenguas en tu vida personal. Y acá está hablando de eso. Ora en lenguas en tu vida personal y eso te permite edificarte a ti mismo. ¿Qué significa edificar? En una de las traducciones, recuerdo una vez estudiando, es como si fuera recargarte a ti mismo. Así como yo sé que todos tenemos un aparatito así, ¿no? Hasta escuela dominical creo que tienen. Todos tenemos un aparatito así y sabemos que tenemos que cargarlo y recargarlo para que funcione, ¿no? Si el celular no se recarga cada cierto tiempo, no tiene sentido. De la misma forma, cuando oramos en lenguas, lo que hacemos es recargar nuestro espíritu, recargar nuestro hombre interior, recargar nuestro espíritu nos permite estar fuertes ante todo lo demás. Entonces, miren, esta palabra también, edificar, significa construir, levantar y fortalecer. Pablo decía, hay un solo fundamento que es Cristo. Yo he edificado en sus vidas sobre ese fundamento, es decir, les he enseñado las cosas básicas, que se van a ir al cielo, que son hijos de Dios, ¿no? Alguien alguna vez te enseñó las cosas básicas, ¿verdad? No las soñaste, te las enseñaron. Pero él decía, ahora cada uno sobreedifique sobre sí mismo. Es decir, ya te pusieron fundamento, ¿no? Ya te edificaron las cosas básicas, ahora sobreedifica. Es decir, tú mismo crece. Y para crecer, no puedes estar esperando que venga el pastor y te ponga el biberón en la boca, hermano. Tienes que tú poner de tu parte en buscar aprender, en buscar la palabra, en buscar tener tiempos con Dios, en buscar tener tiempos de adoración y en buscar tener tiempos para orar en lenguas cada día. Así es. Las mayores manifestaciones milagrosas del Señor siempre han sido por medio de gente usada por Él que tenían dos características principales. Tomaban muchas horas para orar y para estudiar la palabra. Y dentro de las horas para orar, oraba en lenguas. Smith Wigglesworth, que es realmente un hombre, un héroe de la fe, un hombre que tuvo tantos milagros y hasta resurrecciones en su ministerio, él decía que cuando no hablaba con una persona estaba orando en lenguas. Que normalmente, y no hablaba mucho con la gente porque era bien arisco. No tenía buen trato con no tenía mucho trato con las personas. Entonces, cuando no hablaba con las personas, que tampoco no era mucho, dice que estaba orando en lenguas. Y él fue aquel hombre en el cual realmente se vieron 21 resurrecciones certificadas, aparte de todos los milagros de sanidades y etcétera. Entonces, una vez más, ¿de dónde salió ese poder? Del Espíritu Santo. Un espíritu en el cual él se fortalecía continuamente. Y por eso el diablo ataca tanto este regalo de Dios para que no lo hagamos. Y nos pone 10,000 cosas en la cabeza, nos pone 10,000 pretextos para que nosotros no demos ese tiempo que es importante. Para nosotros, en lo personal, en primer lugar, porque nos permite crecer espiritualmente o ser edificados. Entonces, imagínense que justo leía un artículo de un profeta, Jeremiah Johnson, que hablaba acerca del Pentecostés y realmente fue muy, muy bueno porque él decía, ¿por qué ahora, no? Las iglesias, por tener supuestamente cultos más ordenados, frenamos el fluir del Espíritu Santo? Y miren lo que me gustaría leerles algo que dijo y que me dejó realmente pensando y decía, las limitaciones de tiempo han terminado y restringido más movimientos de Dios que los demonios. Porque si yo le voy a decir a Dios, mira, tienes media hora y si no, piña, discúlpame, ¿quién es Señor? ¿El culto para quién es? ¿Para Él? No es para el humano, es para Él. El servicio es para Dios y Dios hace lo que Él quiera. Y si Él quiere moverse así, yo me dispongo. Y si a alguien no le gusta, tiene que aprender a someter su carne a los deseos del Espíritu. Así es. El Espíritu es quien reina. Amén. Amén. Entonces,
Una de las cosas que permite que nosotros podamos ser construidos o fortalecidos en nuestro interior por medio del Espíritu Santo es el orar en lenguas, porque nos permite entrar en una comunión directa con Dios sin interferencia de nuestra mente o emociones. Porque nuestras oraciones en el lenguaje normal sí muchas veces están, ¿cómo se dice?, direccionadas por nuestro entendimiento, por nuestra mente y por nuestras emociones. Y yo me he dado cuenta a veces cuando he querido orar por algo, que he empezado a orar por algo y con una dirección que yo pensaba era correcta, y de pronto he sentido a Dios diciéndome, ora en lenguas mejor, ¿no? Ok, me pongo a orar en lenguas, y después de orar en lenguas un rato, ahora sí ora, me dice. Y cuando empiezo a orar, es otra forma. De repente empecé orando diciendo, bueno, Señor, yo perdono a esa persona, sé que la confianza no va a ser la misma, pero gracias porque tú lo bendices y lo prosperas por donde tú lo mandes, ¿no? Y de pronto después de orar en lenguas empiezo a bendecir a esa persona, a amarla, a declarar sobre su vida, a pedirle, Señor, hazme una bendición, conéctame a su corazón para poder transferir todo lo bueno que hayas puesto en mí a su corazón. O sea, son cosas que suceden cuando nos conectamos a la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Así es. Es por eso que el número 2 es un poderoso medio de conexión con Dios. Un poderoso medio de conexión con Dios. 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino ¿a quién? A Dios. A Dios. No habla a los demás, sino a Dios. No habla a diablo, ¿ah? Porque algunos te dicen, no, pero ¿no estarás dando mensajes satánicos? ¿No se meterá algún espíritu raro cuando tú oras en lenguas? No, la Biblia dice acá que el que habla en lenguas, ¿habla a quién? A Dios. Cuando yo oro en lenguas, yo hablo a Dios. Entonces me permite la oración en lenguas tener una conexión íntima y profunda con Dios. Por eso es que me permite edificar mi vida o cargar mi vida, porque entro en comunión con Dios. La oración es comunión con Dios y la comunión con Dios es madre de la fe. Amén. Yo no puedo tener comunión con un Dios que no conozco. Pero cuando yo empiezo a orar en lenguas es una poderosa manera de confiar más en Dios y de conectarme a Él y a lo que Él está haciendo. Yo no entiendo lo que digo, pero Dios sí entiende. Que yo entienda lo que diga no hace que cambie la situación que estoy pasando. Pero si Dios entiende lo que digo, entonces estoy preparado para ver milagros adelante. Amén. Entonces es un medio sobrenatural, divino, por el cual nuestros espíritus se ponen en comunicación directa con Dios. Y es el hecho de que Satanás no entienda lo que digas que hace que pelee tanto porque no lo hagas. Cuando oras en el entendimiento, que es maravilloso, y tienes que orar en el entendimiento, igual todos podemos escucharte y Satanás puede escucharte también. Pero cuando tú oras en lengua, Satanás se confunde. Entonces va a tratar de una y mil maneras de hacerte que no ores. De repente, hasta por una doctrina, una enseñanza, hacerte tirar la toalla para que no ores en lenguas, pero te estás perdiendo de un regalo de Dios poderoso para tu vida. Y es ahí, cuando tú entras en conexión con Dios, que empiezas a moverte en tu ambiente natural. Yes. Y mi ambiente natural es el terreno sobrenatural. Y es ahí donde empiezo a echar mano de las herramientas que antes no veía delante mío. Es en el terreno sobrenatural donde esa paz que no había perdido empieza a fluir. Es en el terreno sobrenatural donde esa fe osada que no tenía empieza a engendrarse, donde empiezo a recibir esa sabiduría de lo alto, esa información privilegiada para el momento que estoy pasando. Y es donde la fe en mi corazón es avivada. Donde empiezo a regar las semillas de fe que están en mi corazón. De repente a ti te gusta leer la palabra, me parece muy bien, pero cuando tú oras en el Espíritu, esa comunión con Dios empieza a germinar revelación en tu corazón. ¿No te ha pasado que después de orar en lenguas, de repente tú, así era, ¿no? Y de repente hay un versículo que has leído toda tu vida y es, no. Y es como que todo se abría el cielo, ¿no? Así, se abría el cielo. Lo vi, ¿no? Así era.
Entonces, cuando tú oras en el Espíritu, al entrar en conexión directa con Dios y entrar en comunión con Dios, entonces todo aquello que está depositado en tu corazón empieza a germinar. La fe empieza a germinarse. La paz de Dios empieza a llenar tu vida. Me acuerdo cuando nosotros nos mudamos a este local, había que orar y orar mucho, porque fue una locura. ¿Se acuerdan de la locura que fue mudarnos acá? Entonces nosotros como liderazgo de la casa tuvimos que orar mucho en el Espíritu. Teníamos que orar mucho en lenguas en primer lugar, porque ¿se acuerdan cómo fue, no? Que tuvimos que salir en una semana de la UTP de pronto y no es que yo me mude, estos mudamos todos. Entonces necesitamos tener una confirmación de Dios definitivamente. Y teníamos que orar y orar en el Espíritu a tiempo y a destiempo, ¿no? Y aun cuando tuvimos la confirmación de Dios, dudas venían un montón. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo se va a levantar el segundo piso? ¿Pero funcionará lo de llevar los niños allá? ¿Y si no nos habremos equivocado? Ya firmamos, ¿no? No nos habremos equivocado. Entonces, ¿qué necesitamos? Otra vez entrar en el terreno del Espíritu. Vamos a orar. Y otra vez, ¿qué ocurre? Se empieza a levantar la paz de Dios. No, yo tengo paz. ¿Cómo se va a hacer para pagar? Tenemos paz. Tenemos paz. No tranquilidad, tenemos paz. Es por eso que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14:39, así que hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. No le escribí yo, sino el apóstol Pablo. Dice que no prohíban que se hable en lenguas. ¿Por qué? Porque si yo prohíbo que se hable en lenguas, estoy prohibiéndote a ti tener una experiencia gloriosa con el Espíritu Santo. Amén. El punto número 3, el beneficio número 3 es que orar en lenguas es un poderoso medio de intercesión. Romanos 8, el verso 26 y 27 dice así: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos con oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Entonces empieza diciendo, ¿no? En este verso: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. ¡Wow! Estos momentos de debilidad son momentos donde tú sabes que tus fuerzas, tu inteligencia, tu paciencia llegaron al límite. Y no la haces. Son momentos de limitación. Debilidad significa que es limitación, es decir, tú no puedes. Y eso es lo genial. Cada vez que tú te encuentras en debilidad y puedes decir no puedo, es genial, porque ahí es donde viene la buena noticia, que es tú no puedes, pero Él sí. Amén. Y entonces por eso dice, el Espíritu Santo acude a ayudarnos, porque Él es el Parácletos, el supercapaz. El Parácletos, que es nuestro ayudador, aquel que viene cual superhéroe, cual chapulín colorado a ayudarnos, pero mejor obviamente, a ayudarnos, y viene a socorrernos en esos momentos de debilidad donde realmente estamos en limitación o en fragilidad o en vulnerabilidad. Y viene Él a ayudarnos. Pero hay un principio para ayudar a las personas. No sé si ya te diste cuenta. Tú no puedes ayudar al que no se deja ayudar. Tú puedes querer ayudar a alguien y puedes tratar de decirle todo lo que sabes, orar por la persona y tratar de convencerla de que cambie. Pero si la persona no quiere, no va a pasar nada. Y no es tu culpa. De la misma manera, el Espíritu Santo quiere ayudarte. Quiere ayudarte en tus limitaciones, quiere ayudarte en tus momentos frágiles, quiere ayudarte en tu debilidad. Y viene, dice, a ayudarte. Pero ¿de quién depende recibir esa ayuda? De que te dejes ayudar. Por Él. Ahora, Él no viene a ayudarte a tu manera. Y ese es el problema que a veces tenemos. Queremos que Él nos ayude a nuestra manera. Más facilito, ¿no? Pero Él viene a ayudarte a su manera. Así es. Y su manera es, dice, vamos a seguir leyendo.
Acá está. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras o con un lenguaje articulado. Entonces dice que el Espíritu empieza a interceder por nosotros con esos gemidos de palabras que no se pueden articular en el lenguaje normal, es decir, con las lenguas. Y empieza a ayudarnos con ellas en nuestra debilidad. Pero hermano, tal cual mi esposo lo dijo, el Espíritu Santo no te va a abrir la boca y te va a hacer orar. Hace poco una joven me preguntaba, pero es algo así como una posesión del Espíritu, ¿no? O sea, y que Él hace todo y tú estás en trance. Deja de ver películas, le dije. Primero, lee la Biblia. O sea, no se trata de eso. Tú tienes que disponer tu cuerpo al Espíritu, porque tu voluntad no está en el Espíritu, tu voluntad está en el alma. Entonces el Espíritu no tiene control de tu alma, en realidad. Tu voluntad está en tu alma y tú tienes que ceder tu cuerpo al Espíritu y decirle a tu alma, cállate. No te he pedido tu opinión. Así es. Te lo vuelvo a repetir. Somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo, ¿ok? Nuestra voluntad es nuestra. El Espíritu Santo no puede meterse ahí. Y es por eso, si tú no quieres, Él no te obliga. Te invita, pero no te obliga. Pero si tú cedes tu voluntad al Espíritu Santo, entonces Él puede hacer algo. ¿Y cómo cedo mi voluntad al Espíritu Santo? Cuando doy un paso de fe y empiezo a abrir la boca y empiezo a hablar, lo que sea, si no lo entienda. Así suene pero tan simple, es así. Y es ahí donde cuando yo me he cedido, que el Espíritu Santo toma eso y empieza a fluir en lenguas. Y empieza a fluir un río de las lenguas, que es un lenguaje espiritual. Te digo una cosa, si tú estás tratando de entender esta enseñanza con tu mente, no vas a poder. Porque las cosas de Dios no entran en una caja tan pequeña. Wow. Recíbelo con tu espíritu. Así acá sí tienes revelación, porque el Espíritu Santo te da revelación. Amén. Primera de Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Y es de que el Espíritu Santo, como nos conoce mejor que nosotros mismos, porque Corintios dice que nadie conoce mejor a alguien que su propio espíritu, entonces nos conoce mejor que nosotros mismos. Además de eso, Él conoce la voluntad de Dios, porque dice en este verso, en el 27 de Romanos 8, dice que el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y es por eso que de repente tú estás orando, Señor, que salga este negocio, Señor, que salga este negocio. Pero cuando eres en lenguas, el Espíritu Santo te muestra, ese negocio no es mi idea, es tu Ismael, no es Isaac. Una vez más, intercede por nosotros en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, es algo así. Es como cuando tú de repente conviertes a una persona. Y esa persona no sabe cómo orar. Entonces tú le dices de repente, está enferma y tú le dices, ora por tu sanidad. Y esa persona empieza a orar, Señor, si quieres sáname, ojalá me quieras sanar, Señor, no me quiero morir. Entonces, no la va a fregar, dices tú. Ya, ven, te voy a enseñar a orar, ¿ya? Mira, vas a orar así, la palabra dice esto, vas a declarar este versículo, que Jesús llevó tus enfermedades y dolencias en la cruz y que estás redimido de enfermedad. Te voy a enseñar, a ver, repite conmigo y le enseñas, ¿no? Qué bonito es eso. Así como un tutor. De la misma forma, el Espíritu Santo, por medio de la oración en lenguas, permite que nuestra oración, que a veces está tan limitada, con nuestro poco conocimiento y con nuestras emociones revueltas, nos permite tener una oración perfecta. Entonces estás en el momento de debilidad y dice, no sabemos cómo pedir, o a veces no sabemos qué es lo que Dios quiere de algo. Ora en lenguas. El Espíritu Santo sí sabe qué Dios quiere, sabe en lo que estás y sabe a dónde debes ir. Así es. Entonces ora en lenguas, porque así como Dios oye y responde la oración hecha en el lenguaje normal, también oye y responde la oración en lenguas. Así es. Y leamos una vez más el 26. ¿Ok? Vamos a leerlo juntos. ¿Está bien? A ver, 1, 2, 3. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos.
No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dice que el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. ¿Y de qué debilidad está hablando aquí? Porque a veces nosotros asociamos debilidad a una debilidad de carácter, ¿no? O sea, a un área débil de tu vida. Pero ¿de qué debilidad está hablando aquí la Escritura? ¿Cuál es nuestra debilidad? No saber qué pedir. Exacto. Esa es nuestra limitación. ¿No te ha pasado alguna vez que tú estás... algo no está bien, ¿no? Y dices, amor, algo no está bien. No sabría decirte qué, pero no sé, tengo una incomodidad adentro. Algo no está bien. ¿Eso cómo se llama? Debilidad. No sabes qué pedir. Entonces es una buena oportunidad ¿para qué? Para orar en lenguas. Viene el Espíritu a ayudarte en tu debilidad. Yo les he contado varias veces, me acuerdo que cuando empezamos el grupo de jóvenes aquí en la iglesia, teníamos 3, 4 gatos, maravillosos gatos. Ok, todavía están acá. Gatos chiquitos, gatos Garfields, de todos teníamos. Pero 4 o 5, cuando teníamos 5 para nosotros era una alegría mundial. Sí. Pero me acuerdo un sábado, estamos en la casa de Daniela y estamos conversando acerca de la reunión de ese día y de pronto yo tengo algo acá adentro, ¿no? Y le digo, no sé, le digo, no sabría expresarte, pero tengo una necesidad. ¿Eso qué es? Debilidad. No sé qué, no sé cómo, no sé por qué. Entonces le dije, vamos a orar en lenguas. Y empezamos a orar en lenguas y a los minutos que empecé a orar en lenguas empecé a llorar. Y empecé a llorar y empecé a llorar y empecé a gemir. Parecía que estaba dando a luz yo. Y empecé a gemir y llorar. Y estuve por más de 1 hora llorando y gimiendo hasta que de pronto esa pesadez se levantó y tenía gozo y paz en mi corazón. Ya no tenía esa incomodidad. Entonces, como habíamos tenido tanto tiempo orando, yo le pregunté al Señor, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? O sea, me aventuré a preguntarle al Señor, ¿qué pasó? ¿No? Y el Señor me respondió de manera muy rápida. Me dijo, hoy día nacen de nuevo 2. Así me dijo, hoy día nacen de nuevo 2. Y dicho y hecho, ese día tuvimos 2 invitados nuevos en nuestra reunión y los 2 nacieron de nuevo. Pero que había algo que estaba interfiriendo con que eso suceda, ¿no? Y Dios necesitaba que alguien se ponga de su lado para poder orar por esa gente, aunque yo no sabía. ¿Cuántas veces tú tienes? Yo no sé por qué orar, pero hay que orar. A veces yo he llamado a alguno de ustedes y les he dicho, ¿cómo estás? Pastor, ¿cómo sabe que estoy mal? Porque estoy orando en lenguas por ti toda esta tarde. No sé qué te pasa, pero algo te pasa, ¿no? Nos ayuda cuando no sabemos por qué pedir. Y esto nos lleva al punto número 4, un poderoso medio para callar la mente. 1 Corintios 14:14, pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Okay? O mi entendimiento queda sin fruto, mi mente queda sin fruto, dice la Reina Valera. Cuando tú oras en lenguas, haces un bypass. ¿Ok? ¿Sabes lo que es un bypass? ¿No? Entonces un bypass y bypasseas, ¿ok? Bypasseas tu mente, porque entras en conexión directa con Dios. Entonces lo que haces es orar directamente con Dios y tu mente no tiene nada que hacer ahí. Es por eso que tu mente a veces reniega, ¿no? Y te empieza a decir, ¿ya? Estás orando en lenguas 15 minutos y dices, ¿ya? Acuérdate que tienes que hacer esto, ¿no? Estás orando en lenguas y dices, oye, ya tiene media hora y es mucho, ¿no? Eso ya es fanatismo, ¿no? Y empieza a pelear contigo porque no entiende. Pero por más que mi mente quede sin fruto, mi espíritu está siendo fortalecido. Y en más de una ocasión, a mí me encanta lo que el hermano Hagin dice, le dice, ora en lenguas hasta que tu alma se calle. Y hay veces que tenemos el alma tan cargada
que ya no es alma sino arma. Así que ni te cruces conmigo. Estamos tan cruzados, mejor dicho, que lo mejor, y a veces te decimos, es anda, enciérrate y ora en lenguas. Sí. Anda, enciérrate y ora en lenguas. ¿Por qué? Porque estás tan cargado en tu mente que necesitas callar la mente y ser sensible a la guía de Dios. Ustedes se acuerdan cuando mi esposa hace un par de años entró de emergencia al hospital. Fue una noche, salimos esa noche disparados de la casa. Tuve que despertar a mis hijos y cargarlos porque no sabíamos qué tenía. Solamente ese dolor intenso que llegamos a emergencias. Ella entró, la revisaron al toque, paciente choqueada, la pusieron en prioridad 1. Y yo con mis dos pequeños tapándole los ojos en emergencias y de pronto vienen y me dicen, no sabemos qué pasa, tenemos que operar, sus signos vitales están bajos. Me dan de mala noticia en peor noticia. ¿Okay? Y vinieron a recoger los niños y yo me quedé en un espacio solo, en realidad, esperando todas las horas, sin más noticias que las malas que me habían dado. En ese momento yo decidí una cosa, y es, no voy a hacer otra cosa que orar en lenguas. Porque ni siquiera los médicos saben lo que está pasando. Pero Señor, tú sí lo sabes. Mi mente volaba a 1000 por hora. Mi mente tenía 1001 planes, 1001 pronósticos, las cosas que me habían dicho, las experiencias que he tenido, las experiencias que tuvieron mi familia, las experiencias que tuvieron su familia, las experiencias que he ministrado en la iglesia. Todo se me iba cruzando por todos lados. Y yo dije, no, lo que necesito es ponerme en orden. Así que, Señor, yo solamente voy a orar en lenguas, porque yo no sé lo que pasa, pero tú sí sabes. Y tú me has dicho que si yo no sé cómo orar, puedo orar en lenguas. Y me puse a orar en el Espíritu. Y de vez en cuando solamente paraba para orar en el entendimiento. Y mi única oración en el entendimiento era, Señor, levanta tus intercesores. Despierta tus intercesores, porque eran 12, 1 de la mañana. Despierta tus intercesores. Y luego volví a orar en lenguas. Y volví a orar en lenguas. Y volví a orar en lenguas. Hasta que mi mente dejó de ratonear y la palabra de Dios empezó a subir con claridad. Yo necesitaba que se cayera, necesitaba una palabra de Dios, pero ahí no la podía escuchar con una mente tan atribulada. Después de 2 horas orando en el Espíritu, ¿no? Por fin subió una palabra del Señor a mi corazón y yo sabía, tenemos victoria en esto. Y luego me llamaron arriba y me mostraron el tumor de 16 centímetros que le habían sacado, que no sabíamos que estaba ahí, pero que fue una operación sobrenatural y victoriosa, ¿no? Y lo interesante también es que al día siguiente me empezó a llamar gente y decir, ¿está todo bien? Pastor, ¿está todo bien? ¿Por qué? Porque el Señor me levantó en la madrugada a orar por ustedes. ¿No sabe? ¿Está todo bien? Su mejor amiga de Alemania, al otro día, ¿está todo bien? ¿Por qué? Porque el Señor me dirigió que tenía que orar por usted. No sé lo que está pasando. ¿Qué pasó? ¿Y todos qué hicieron en ese momento? Orar en lenguas. Dios despertó a sus intercesores. Hoy día hay gente orando en lenguas por ti sin saberlo. Por eso dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra necesidad. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que Él es el ayudador de tu oración también? De tu vida, que Él le interesa tu vida de intercesión. Y que Él está diciendo, yo necesito que alguien se asocie conmigo para orar por el pastor Wilder. Yo necesito que alguien desinteresado se asocie conmigo para orar por Susana. Yo necesito que alguien desinteresado se asocie conmigo para orar por Chou Yun no sé qué en China. Yo necesito que alguien se ponga de acuerdo conmigo para esto. Una de las cosas que hace de taquito, al bypassear tu mente, es sujetar tu lengua. Porque cuando estás con el arma atribulada, ¿okay? Tu lengua se vuelve muy especial. Y dices esas cosas que tanto has maquinado ahí adentro durante esa media hora que estabas haciendo hígado, ¿no? Así que esposo y esposa que estás aquí, si estás con el hígado revuelto, ora en lenguas. Si no vas a decir nada bueno, mejor ora en lenguas.
Pero no ores en lenguas así, como deseándole, ¿no? O sea, enciérrate y ora en lenguas. ¿Por qué? Porque en el terreno mental no has ganado una sola batalla. Tus batallas se ganan en el terreno espiritual. Necesitas sujetar tu lengua, necesitas sujetar tu mente. Hazlo ahí. Estás peleado con tu esposa. ¿Qué te dan a orar, pues? No te tires 2 horas de Netflix esperando que se te calme. No, anda a orar. Anda a orar. Y vas a ver cómo tu mente se aquieta y cómo la voz de tu Espíritu Santo. Y tú mismo te sorprendes. Debí haberte arrancado la cabeza, pero te amo. Conexión directa con Dios. Pero a veces nos pasamos 5 días peleados, esperando que alguien baje las defensas, ¿no? ¿Quién pierde acá, no? Es como la guerra de miradas, ¿no? ¿Quién parpadea? ¿No? Y ese tiempo no vuelve. Perdimos 5 días. Porque 2 personas carnales no decidieron darle lugar al Espíritu Santo en su vida. Empieza a ceder tu vida a Él y deja que Él empiece a sorprenderte. Y último beneficio es que es un poderoso medio para adorar a Dios. Así es. Porque oración en lenguas básicamente es comunión con Dios. Y es un medio también para poder adorarle. Y al igual que en el principio anterior, es de que a veces aun cuando adoramos, las palabras no son muy limitadas. Y podemos decir tantas cosas lindas a Dios, pero a veces queremos expresar más, pero ya no nos da el lenguaje, los piropos, las virtudes para poder ir más allá en nuestra adoración. Pero Dios sí quiere que vayas más allá y te da una herramienta. Y dice el versículo 1 Corintios 14:15, ¿qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Es decir que así como tú puedes orar en lenguas, puedes cantar también a Dios en lenguas. Puedes soltar una adoración a Dios del Espíritu. Es una adoración que realmente, yo sé que quieres adorar a Dios, hermano. Solamente esperamos un poquito. Vamos esa paso lengua a no la paso. conocía. Sí, él está tan conectado. Entonces, lo sé, Brian, conozco tu corazón. Entonces, tú puedes querer cantar al Señor de una manera en la que puedas ir más allá de lo que puede expresar una letra y realmente decirle lo que Él es, cuán grande es. O sea, imagínense qué tan grande es Él, que cuando Juan lo describe, después de haberlo visto glorificado en el cielo, en la visión del Apocalipsis, lo describe que parece una cosa bien terrorífica, porque las palabras son muy limitadas para explicar lo que es la gloria de Dios. Entonces dice, sus ojos son como el fuego, sus pies como el bronce, su voz como el trueno, y empieza a hablar y tú dices, ¿cómo armo eso? ¿Cómo armo esa imagen? Es que estamos tratando de expresar algo que en palabras no se puede. Y cuando a veces queremos adorar a Dios, el Espíritu Santo nos va a llevar a una adoración más alta aún, más profunda, pero que ya se va a independizar del lenguaje natural al lenguaje divino, que sí puede expresar cuán grande es su gloria, cuánto se merece Él. Así es. Es interesante que cuando dice la Biblia que en Hechos 2 estaban orando en lenguas, empezaron la gente a agolparse cerca donde estaban orando porque escuchaban la bulla. Y dice de que empezaron a decir, ¿qué cosa es esto? Que hay acá gente de todas las naciones. Hay egipcios, hay árabes, hay medos, hay elamitas, hay judíos, hay romanos, y todos los oímos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios. Wow. Ellos estaban teniendo un tiempo de oración en lenguas, estaban adorando a Dios en lenguas, y la gente que estaba afuera pudo identificar que eso era alabanza. Y hermano, hermana que estás aquí, eso es lo que se hace en la batalla y en la victoria: alabanza. Alabanza, alabanza. Todas las guerras de Israel iban los cantores, iban el grupo de alabanza. ¿Por qué? Porque esa era la señal. Tenemos la victoria. Todavía no peleamos, pero ya ganamos. Amén. Amén.
Es por eso que aplica el principio de siempre. Como toda oración tiene que ser hecha ¿con qué? Con fe. Marcos 11:24 dice que nosotros cada vez que oremos debemos creer que hemos recibido y nos vendrá. Cuando oras en lenguas tienes que creer también que algo ha pasado. A veces simplemente oramos en lengua y salimos como si nada hubiera pasado. No, ora con expectativa. Ora con expectativa. Cuando entres al lugar secreto a orar en lenguas, no eres como diciendo, no, ora con expectativa. Porque si yo entiendo que estos beneficios ocurren, entonces mi vida de oración se revoluciona. Y cada vez que entro a orar, yo sé que algo está pasando dentro mío. Yo sé que mi ser interior se está fortaleciendo. Hermano Hein contaba que una vez entró a orar en lenguas. Estuvo orando por 1 hora en lenguas. Y cuando se levantó, iba a salir del auditorio, escuchó la voz de Satanás que le dijo, perdiste 1 hora. Entonces el hermano Hein dijo, por ese gusto voy a orar más. Y se volvió a arrodillar y oró media hora más en lenguas. Y se levantó y escuchó la voz de Satanás otra vez diciéndole, perdiste media hora más de tu tiempo. Por ese gusto voy a orar más. Y se volvió a arrodillar y se puso a orar media hora más. Y luego de eso ya no escuchó la voz de Satanás, pero escuchó la voz de Dios. Empezó a traerle revelaciones acerca de lo que Él quería con él y su ministerio. ¿Qué cosas nos estamos perdiendo? ¿Sabes que estás orando por tu futuro? Porque el Espíritu Santo es eterno y dice que nos mostrará las cosas que están por venir. ¿Cuántas cosas nos estamos perdiendo? Que cada vez que salgas del lugar secreto de orar en el Espíritu, tú sepas, wow, gracias Señor, porque no entendí quizás nada. Pero una cosa sí entiendo, que algo poderoso ha sucedido y que algo poderoso va a pasar delante mío. Fe, fe.